Bienvenidos. Una inmensa polémica se generó en Colombia. Apenas se conoció en una rueda de prensa el sentido de un fallo de la Corte Constitucional que saca del ordenamiento una norma que prohibía el consumo de alcohol y sustancias alucinógenas en el espacio público. El debate ha sido intenso. Aquí en Red Más hemos recogido las distintas posiciones, hemos oído a los distintos sectores, pero en este programa, al punto de hoy, queríamos recoger algunas columnas que fueron publicadas en el fin de semana por el reconocido dirigente Rafael Nieto Loaiza, a quien le doy la bienvenida. Un gusto tenerlo aquí, doctor Nieto. Juan, muchísimas gracias por la invitación, el gusto es mío. Lo noté muy enérgico contra la Corte Constitucional por su fallo. Es que creo que la Corte viene acumulando un conjunto de decisiones que son, primero, claramente contrarias al sentir popular. Me parece que la Corte tiene una tendencia y se reconoce a sí misma como contramayoritaria y eso le parece que es aplaudible. Pero segundo, además, en mi opinión, abiertamente inconstitucionales. Yo sé que lo que estoy diciendo suena al menos raro, pero es que son decisiones contrarias a lo que la Constitución dice claramente. O sea que la Corte viola la Constitución con su fallo, de acuerdo con su teoría. Evidentemente, la Constitución, ¿qué dice? La Constitución dice que existe un derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero también dice en ese artículo que ese derecho está sujeto al respeto de los derechos de los demás y será regulado en el orden jurídico, es decir, admite limitaciones, primero. Y después hay otra norma, resultado del acto legislativo número 2 de 2009, que establece claramente que el porte y el consumo de estupefacientes está prohibido en Colombia. Sin más, la Corte olvida, al menos en su comunicado, tenemos ahora la maña de que no se producen las sentencias, sino que se producen comunicados, al menos en su comunicado olvida esta restricción constitucional en relación con el porte y el consumo de las drogas. Y olvida que el mismo artículo que habla del libre desarrollo de la personalidad permite su limitación para proteger los derechos de los demás en sentido genérico. Aquí la Corte pone el derecho de los alcohólicos, de los drogadictos, de quienes consumen drogas y alcohol, por encima de los derechos de los demás. Y por último, y es un tercer motivo, además la Corte pone en la práctica, por encima de los derechos de los niños, los de los usuarios consumidores de alcohol y de droga. Con una reflexión adicional, Juan, en todo caso, la posibilidad de que desarrollen su personalidad los consumidores de droga y alcohol está preservado, siempre que lo hagan en un espacio privado. Allá pueden hacer lo que quieran, pero es absolutamente lógico desde la perspectiva del Estado de Derecho, de la protección de los derechos de los demás y de la protección de los derechos de los niños en particular, y además respetuosa de la restricción constitucional para el porte y el consumo de drogas, que se restrinja ese consumo en espacios públicos y en lugares abiertos al público. ¿Qué se puede hacer hoy? Y lo pregunto desde la perspectiva de quienes discrepan del fallo. ¿Qué se puede hacer hoy en ese frente después de proferido el fallo? Usted lo sugiere muy bien en su columna del día de hoy. Yo creo que es perfectamente posible que, sin más, porque existe norma constitucional que los faculta, los alcaldes regulen el consumo de alcohol y de drogas en los espacios públicos, usando las normas constitucionales ya existentes en el artículo 49 y la que hace especial mención a la prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los demás. En el artículo 44 está esa, pero doctor Nieto, ¿hay manera de buscar un desarrollo jurisprudencial adicional? ¿Ese fallo es definitivo? ¿Se puede buscar un fallo en relación con otras normas? ¿Hay algún tipo de impugnación que proceda en relación con ese fallo? ¿Cómo ve usted el terreno en la propia Corte? En principio, las decisiones de la Corte hacen tránsito a cosa juzgada. Esta tiene el mismo efecto. Y en principio, en tanto y en cuanto definen una jurisprudencia, debe cumplirse.
pero hay que recordar que es que la misma Corte está yendo en contravía de una sentencia previa del año 94, en la cual decía expresamente, cuando empezaba a desarrollar la idea del libre desarrollo de la personalidad, que era posible limitar el consumo de drogas en espacios públicos. De manera que aquí lo que tenemos es, de alguna manera, una contradicción entre esta Corte y su jurisprudencia y la primera Corte que estaba haciendo un ejercicio jurisprudencial a principios de los 90. Uno pensaría que nuevos magistrados estarían dispuestos a modificar esta jurisprudencia, pero no deja de ser muy preocupante, Juan. Es decir, aquí lo que está pasando, y es quizás el segundo gran motivo de molestia que tengo yo en relación con esta decisión de la Corte, es que para todos los efectos, las decisiones políticas que toman el presidente de la República con el mandato que le da haber sido elegido popularmente, con unas banderas, con un programa de gobierno, y el Congreso de la República con el mandato que recibe en las elecciones parlamentarias cada uno de los congresistas por sus electores, termina barrido de plano por la opinión altamente ideologizada de unos jueces que no son elegidos por nadie, que no le responden a nadie, que no tienen un sistema de control ni interno ni externo y que no representan a nadie y que se supone que deberían defender la Constitución, pero que no lo hacen. Para todos los efectos hoy quienes gobiernan, yo no tengo la menor duda, son los jueces de las Cortes. Doctor Nieto, si nos vamos al plano local, y usted ya lo mencionaba, ¿cómo deberían reaccionar los propios alcaldes? Yo particularmente creo, y lo he dicho públicamente, que en presencia del derecho de un menor, de un niño, de una niña, frente a cualquier otro derecho de un adulto, tiene que prevalecer el derecho del niño. Si en un espacio concreto, un parque de la ciudad, está el niño y está un consumidor de cualquier sustancia, lo que dijo la Constitución es: protejan al niño, primero el niño, primero los derechos del niño, primero el derecho del niño al disfrute y goce del parque, que es un espacio público, que el derecho a usarlo para consumir sustancias estupefacientes. Pero cuando se traslada al plano local, los alcaldes tienen unas facultades. ¿Cómo las deberían ejercer? ¿Cómo las deberían aplicar? Cuando un padre ve que en un parque que frecuentan los niños hay consumidores habituales que pueden poner en peligro la vida de los niños, ¿cómo deberían reaccionar los alcaldes cuando son notificados o advertidos de esas circunstancias? Regulando específicamente el consumo de esas drogas o del alcohol en esos espacios públicos, diciéndolo expresamente. Aquí no, en otro espacio sí, a estas horas definitivamente no. Yo creo que eso es perfectamente posible y que eso es lo que deberían hacer. Lo otro es, además, evidentemente un gran riesgo, porque está altamente probado que en los lugares abiertos al público y en el espacio público, donde hay niños, cerca a las escuelas, cerca a los parques, están las bandas de microtraficantes, los jíbaros, buscando precisamente jóvenes y niños a los cuales puedan vender sus sustancias e irlos llevando al vicio. Las últimas caracterizaciones que se han hecho de las bandas de microtráfico son espeluznantes, ¿no? La gente dice una banda de microtráfico y se imagina pequeña criminalidad. Son carteles tenebrosos, con sicarios, con asesinos, con cobradores y además con personas que están entrenadas para iniciar e inducir a los niños en cualquier vicio. Así es. Y eso es lo que debería haber tenido en consideración la Corte Constitucional, pero no lo hace. Y la Corte hace un ejercicio de análisis muy curioso. Dice que no está probado el efecto que tendría para la protección de la tranquilidad, por ejemplo, o la protección del espacio público, las normas que declaró inconstitucionales en el Código Nacional de Policía. Pero ella misma no hace la tarea de preguntarle, por ejemplo, a la Policía Nacional o a Medicina Legal, cuál es el impacto que tienen las bandas de microtraficantes en relación con los problemas de drogadicción de niños y jóvenes y el impacto que tiene sobre las escuelas. Y era una pregunta muy sencilla. Bastaba con llamar al director de la policía y decirle: hágame un informe de cuál es el impacto que tiene en los espacios públicos, el expendio de drogas y el impacto que tiene sobre los menores. No les preocupó para nada. Para la claridad de nuestros televidentes, doctor Nieto, el presidente Duque, tan pronto se conoció el fallo, dijo: nuestro decreto
que permite la incautación sigue vigente y lo seguiremos aplicando. ¿Cómo es esa otra pista que ya no está en la Corte Constitucional, sino en el Consejo de Estado? Sumamente difícil para el presidente Duque. El presidente Duque tiene razón porque tiene sustento constitucional para su decreto. Yo vuelvo a hacer referencia a la norma constitucional que prohibió el porte y el consumo de drogas. De manera que ahí hay un ejercicio en el cual hay una norma constitucional que aplicar. El problema es cuando el Consejo de Estado mire la decisión de la Corte Constitucional y diga cómo compatibilizamos la restricción que está estableciéndose en el decreto por parte del presidente con la apertura, la no limitación que hace la Corte Constitucional. Si tomamos los antecedentes de la jurisprudencia de la JEP y de la Corte Constitucional, probablemente el Consejo de Estado va a terminar usando la jurisprudencia de la Corte Constitucional para darle un golpe mortal al decreto del presidente Duque. Ahora, mientras que el decreto esté vigente, hay que aplicarlo. Lo tienen que seguir aplicando. Así es. Y pueden hacer esos decomisos. Le pregunto y le pido excusas a los televidentes que no son abogados por 30 segundos. Si la motivación de ese decreto que está en el Consejo de Estado fue el Código de Policía y el artículo del Código de Policía se cayó, dirían hay una inconstitucionalidad sobreviniente y se cae el decreto. Podrían expedir el mismo decreto con fundamento, no en el Código de Policía, que la norma ya salió del ordenamiento por cuenta de la Corte, sino en las normas constitucionales. Yo creo que sí, que eso es posible y que eso es lo que debería hacer el gobierno en caso de que efectivamente el decreto lo hayan expedido con base en el Código Nacional de Policía, cosa que no he visto, no sé cuál es la motivación del decreto, no he visto taxativamente qué es lo que dice el decreto, pero si fue así, si se acogió al código y el código en lo respectivo ya es inconstitucional, evidentemente el Consejo de Estado va a decir que hay una inconstitucionalidad sobreviviente y va a tumbar el decreto. ¿Y qué pasa si el propio gobierno deroga hoy su decreto? Conocido el sentido del fallo, dice, por medio de este decreto se deroga el tal y tal, que es el que está acusado en el Consejo de Estado, y expide uno nuevo en el que se dan las atribuciones a la policía para que proceda con el fundamento constitucional y no con el fundamento del Código de Policía, que se cayó, a habilitar a la policía para esos procedimientos. Podría hacerlo, lo van a acusar en los medios y quienes defienden la posición de la Corte de estar saltándose a la decisión de la Corte Constitucional, pero yo creo que es hora de que entremos a hacer una discusión más a fondo sobre cuáles son los alcances de ciertas jurisprudencias de la Corte Constitucional. Lo que no puede pasar, Juan, y es al final lo que me parece a mí de todo este ejercicio, además de la protección de los derechos humanos, de los niños que queda vulnerada, lo que no puede pasar, vuelvo a insistir, es esa tendencia sistemática de la Corte Constitucional de olvidarse del mandato democrático que tienen el presidente de la República y el Congreso para tomar decisiones de carácter claramente político. Es que aquí es muy difícil decir que en realidad hay un sustento constitucional, es decir, que lo que está haciendo la Corte Constitucional es defender la Constitución. No, está defendiendo una interpretación claramente sesgada, altamente ideologizada de una norma constitucional, ni siquiera de una forma sistemática, porque como digo, no nombran, pero en ninguna parte nombran la restricción constitucional para el porte y el consumo de drogas. Es absolutamente increíble. ¿Cómo es posible que haga la Corte Constitucional un análisis de este tipo y no tomen ni siquiera en consideración las otras normas constitucionales que regulan la materia? A mí me parece francamente sorprendente. Es el doctor Rafael Nieto Loaiza, a propósito de este fallo tan controversial, tan difícil, que ha generado tanta agitación, particularmente en los entornos de padres de familia, del sistema educativo y en general en la sociedad colombiana. A mí me queda algo claro después de estos días de polémica, y es que el asunto todavía tiene muchos desarrollos por delante, que hay un arsenal jurídico que se puede aplicar para proteger los derechos prevalentes de los niños, que hay unas normas que siguen vigentes en materia de prohibición y consumo de estupefacientes, y que es un debate que la sociedad colombiana debe acometer con serenidad, con profundidad y, por supuesto, con el sentido de defensa de los derechos de los que son más vulnerables en nuestra sociedad. La Corte ha dicho que el artículo del Código de Policía convertía una libertad en una prohibición, que el derecho al libre desarrollo de la personalidad estaba negado por una prohibición de naturaleza
general y por eso toma su decisión. Ante ese panorama, por supuesto que tanto el gobierno nacional, el presidente Duque y los alcaldes de las ciudades grandes y de los municipios pequeños tienen normas para proteger a su comunidad, a sus niños, para proteger sus espacios de goce público, y aquí hemos escuchado unas alternativas y unas opciones para avanzar en ese camino. Doctor Nieto, esperamos que vuelva pronto, porque este asunto tendrá muchos desarrollos. Falta el otro fallo del Consejo de Estado y tenemos 1.100 municipios con 1.100 alcaldes con esa tarea por delante. Muchas gracias, Juan. ¿Sabe que vale la pena también darle una mirada a las cifras de aumento sustantivo de consumo de drogas y de drogadicción entre jóvenes de 13 a 17 años y entre estudiantes universitarios? La drogadicción en Colombia está disparada, eso tampoco lo ve la Corte. Nos dijeron en las épocas de los carteles, Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, que ellos le hacían bien a Colombia porque traían los dólares y eran los gringos los que se metían los productos que ellos colocaban en sus mercados. Resulta que Colombia dejó de ser simplemente un país de paso o de fabricación o de distribución para convertirse, para dolor y tragedia nuestra, en un país en el que hay muchos menores de edad que ya están consumiendo y que ya son adictos. Doctor Nieto, muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Sigan con Red Más Noticias y recuerden que conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Feliz noche para todos.